Conmemoraciones emblemáticas 2021. Tenochtitlan era una floreciente metrópoli a la llegada de los españoles. Moctezuma II controlaba a muchos pueblos a lo largo de un extenso territorio. Con los tributos que estos grupos entregaban periódicamente y controlando una amplia red comercial, la ciudad se enriqueció y atrajo a gran cantidad de gente. El esplendor de la ciudad mexica se sostenía por alianzas y conflictos con otros pueblos, quienes jugaron un papel determinante en su conformación política y militar. Muchos piensan que Tenochtitlan dominó como jamás se había visto a toda Mesoamérica. Pero, ¿qué tan cierto es esto? La imposición del tributo sobre otras poblaciones se practicaba en Mesoamérica desde antes del control mexica. En muchos casos, los gobernantes organizaban alianzas entre dos o más naciones, estilo que habría de continuar con la Triple Alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Sí, bueno, se remonta a un fenómeno muy conocido en la historia mesoamericana que son las migraciones chichimecas que se gestan a partir entre el 1100 y 1200 después de Cristo, que coincide con el colapso o el debilitamiento de Tula. Diferentes, como es bien conocido en la historia mesoamericana, ¿no? Hay diferentes migraciones chichimecas del norte de México hacia la cuenca de México, entre ellas pues, varios grupos de filiación náhua. Los mexicas descienden de una de esas migraciones. Pero cuando los mexicas llegan a la cuenca de México aproximadamente al 1200, más o menos 1200 después de Cristo, la cuenca de México estaba gobernada por diferentes entidades políticas, donde destaca la figura principalmente de los tepanecas de Azcapotzalco, ¿no? Que junto con las ciudades de Culhuacán, de Jaltocan y de Xochimilco, conformaban una especie de alianza territorial. De hecho, ellos mismos en algún momento expulsan a los mexicas de su asentamiento en Chapultepec y posteriormente se instalan los mismos grupos mexicas en la región de Texcoco. Años más tarde, también como ya es conocido, ¿no? En las diferentes fuentes históricas, los mexicas conquistan lo que es al gobierno tepaneca a partir de la instauración de la Triple Alianza ya con Texcoco y Tlacopan, configurándose como un imperio macroterritorial que gobernó una gran cantidad del territorio mesoamericano, ¿no? Pero lo que es interesante para para el arribo de los mexicas a la Cuenca de México es que toda esta tribu digamos, estos grupos de chichimecas, ¿no? Mal llamados bárbaros, ¿no? Que vienen del norte de Mesoamérica, tenían un arraigo muy militarista y eso se puede rastrear precisamente con la otra entidad política anterior a los mexicas, que es precisamente el caso de Tula, ¿no? Incluso vale la pena mencionar a la ciudad de Tenayuca, que también es fundada por uno de los caudillos legendarios que aparece en el Códice Tlotzin, que es Xolotl. Xolotl funda lo que es Tenayuca, que se puede incluso visitar en Tlalnepantla, ¿no? En el Estado de México, está esa zona arqueológica. Xolotl funda lo que es Tenayuca, posteriormente se va a Texcoco, pero lo que es interesante es que en Tenayuca se instauran los templos dobles, el templo dedicado a Tlaloc, un templo dedicado hacia la guerra y que es algo que va a tener verificativo con el templo mayor. Tula, digamos que hereda una cosmogonía muy importante desde el colapso teotihuacano, ¿no? Se funda lo que es Tula en el Epiclásico, aproximadamente entre el 900 y
hasta el 1100 aproximadamente, pero Tula despunta por su fuerte énfasis militar. Cuando uno ve la escultura, la imaginería plástica tolteca, tiene un arraigo muy militarista. Si bien su arquitectura es rígida, no tan dinámica como la de otras culturas, pensemos en la mexica, lo tolteca está muy imbuido en el militarismo. Pruebas son los atlantes, que reflejan ahí al guerrero idealizado, las diferentes estelas y las lápidas que han sido halladas ahí. Pero es muy importante, por ejemplo, el caso de Tula, porque en Tula es donde surge el culto a Tezcatlipoca. La primera representación de Tezcatlipoca se encuentra en uno de los pilares de la pirámide B de Tula, que uno puede visitar en el Museo Jorge Acosta de Tula. Los mexicas, para digamos, legitimar su dominio territorial, conquistador, ideológico, apelaron siempre a un pasado mítico, y este pasado mítico lo vinculaban con lo tolteca. Inclusive los mexicas repoblaron, saquearon en algunas ocasiones algunos asentamientos toltecas, el Palacio Quemado, el edificio K, ¿no? Pero siempre con esa mira de recuperar objetos valiosos de la toltequidad. Si uno incluso va a la Casa de las Águilas en México Tenochtitlan, es un regreso a la toltequidad, es una miniatura, por así decirlo, de una de las salas del Palacio Quemado de Tula. Entonces, los mexicas siempre apelaron a este discurso de vinculación mítica, ficticia quizá, para vincularse y legitimarse ante los ojos de los demás. Bueno, o sea, en la larga duración mesoamericana, o sea, podemos hablar de 3 grandes ciudades, ¿no? O sea, ciudades como tal. O sea, la primera es la famosa urbe, la ciudad de los dioses, Teotihuacán, ¿no? Una ciudad multiétnica, majestuosa, un estado prístino, uno de los pocos estados prístinos en el mundo, ¿no? Una gran ciudad, la tolana arquetípica. Posteriormente es Tula. Tula, aunque no lo crean, en las fuentes es mencionada como una ciudad maravillosa, aunque la arqueología no lo demuestra como tal, pero era uno de los grandes núcleos multiétnicos, compitió con Teotihuacán, obviamente con menos tiempo. Y la última gran ciudad, o la última Tolán terrenal, es México Tenochtitlan. Tenochtitlan, además de ser un centro político y económico, era un importante lugar religioso para la región. En el corazón de la ciudad se levantaron imponentes estructuras con esculturas de la más alta calidad artística. Ahí se congregaba la población para ser testigo o participar en ceremonias religiosas. Para ubicar a Tenochtitlan en 1519, de una manera, bueno, más o menos rápida, hay que pensar que sin duda fue el momento culminante de un desarrollo histórico que abarcó por lo menos algunos milenios y en Mesoamérica, ¿no? Desde el periodo preclásico, en fin. Tenochtitlan es la culminación de ese desarrollo histórico y cultural de muchos siglos, ¿no? En diferentes regiones, y que por diversas circunstancias, en el último siglo particularmente, porque esa es otra cuestión sorprendente de Tenochtitlan, que pues en cuestión de quizás menos de 100 años alcanzó ese gran desarrollo, esa gran dimensión que llegó a tener y que encontraron los españoles en 1519. Quizás para comparar la magnitud de Tenochtitlan como ciudad en ese momento, tendríamos que pensar en Teotihuacán, ni más ni menos, que floreció en los primeros siglos de la era cristiana y para finalmente pues caer hacia el siglo VII de nuestra era, es decir, prácticamente a grandes rasgos casi 1000 años antes del surgimiento, por lo menos 800 años antes del surgimiento de Tenochtitlan, ¿no? Pienso yo que desde Teotihuacán no se había dado un desarrollo urbano como el que llegó a tener Tenochtitlan. El recinto sagrado
desde luego era un lugar, un punto de reunión, y yo lo concibo como un punto de cohesión social en Tenochtitlan, porque también al interior de Tenochtitlan hay que decir que había, pues, grupos diferentes, ¿no? Es decir, no era todo completamente homogéneo. Entonces el recinto sagrado era un lugar de cohesión en donde se celebraban una enorme cantidad de, todo el tiempo, pues había actividad ritual y religiosa. Los mexicas tenían un calendario ritual integrado por 18 veintenas, 18 periodos de 20 días, cada uno de ellos dedicado a distinta o distintas deidades, ¿no? Y en cada uno también de estos periodos pues se llevaban a cabo distintos rituales, ¿no? De muy diversa índole, con una gran parafernalia, ¿no? Vestuarios, música, danzas, en fin, una enorme cantidad de rituales, porque además la mayoría de las ceremonias que se realizaban en estas fiestas, o una gran parte de ellas, lo que hacían era conmemorar eventos míticos, ¿no? Es decir, había una serie de acontecimientos míticos de gran importancia, ¿no? Y que se conmemoraban en cada una de estas veintenas. Entonces, en esta veintena, entre otras cosas, se realizaban desde luego muchas ceremonias, pero la más importante y quizás una de las más famosas era el que los cronistas del siglo XVI llamaron el sacrificio gladiatorio, ¿no? Que mucha gente conoce. Era este en el que la víctima, que era un guerrero enemigo hecho prisionero en el campo de batalla, sobre una gran piedra circular tenía que confrontar a sacrificadores mexicas perfectamente armados, mientras él solo disponía de un palo, de un macuahuitl, como se llamaba el arma que usaban los mexicas, pero sin navajas de obsidiana, ¿no? Es decir, con armas fingidas. Y esto, lo que sucede es que en esta ceremonia se conmemoraba un evento mítico muy importante, que era el sacrificio de los 400 o infinitos Mimixcoa, que, de acuerdo con el mito de la creación del quinto sol, fueron condenados a morir por haber descuidado su labor de dar de comer al sol y a la tierra. Entonces, este evento mítico se conmemoraba. Por eso es que las víctimas tenían que morir. No era una simple cuestión de ventaja, así de que, pues qué chiste, ¿no? ¿Cómo no iban a perder si tenían armas fingidas? Lo que pasa es que se estaba cumpliendo una partitura mítica y ellos tenían que morir de acuerdo con esa partitura. Gracias al creciente poder militar y el control de las rutas de comercio, a Tenochtitlan llegaban objetos de enorme valor como plumas de aves, pigmentos, piedras preciosas o conchas marinas. Estos objetos servían principalmente para consumo de la élite y también eran utilizados durante las ceremonias religiosas como parte de las ofrendas a sus dioses a cambio de obtener el favor divino. Las plumas, como muchos otros productos suntuarios, llegaban de regiones lejanas hasta Tenochtitlan. Provenían de al menos 4 regiones o 4 provincias del Imperio Azteca, quienes tributaban estas plumas. Estas provincias se ubicaban en la costa del Golfo de México y también en lo que hoy es la frontera de México con Guatemala, es decir, el estado de Chiapas. De estos lugares provenían plumas de aves que vivían en estos ecosistemas lejanos y que eran muy vistosas, que tenían plumajes muy ricos, plumas de animales que vivían en ecosistemas lejanos, como son los quetzales, de largas plumas verdes que viven en los bosques de niebla. Aún hoy en día se encuentran en regiones como los Altos de Chiapas. Pero también se conseguían plumas de colores rojos, amarillos, de aves que venían del Golfo de México. Hoy sabemos que conseguían plumas como el ibis espátula rosada, que tiene unas plumas de color rosa vivo, con las de las alas de color rojo, que eran muy preciadas. Estas venían precisamente de la región del Golfo de México.
Entonces, hay que pensar lo complejo que es manejar las plumas hoy en día. Hay que imaginarse en el momento, en el siglo XVI, siglo XV, lo complicado que sería transportar desde miles de kilómetros estas plumas, que además había que conseguirlas teniendo todo el cuidado posible. Sabemos que a algunos animales se les quitaban las plumas o se aprovechaba la muda de las plumas para tomarlas, y después seguramente se trataban para que estuvieran limpias, libres de los propios animalitos que tienen las aves. Después había que empacarlas. Y en el mercado de Tlatelolco probablemente se utilizaban o se vendían o se intercambiaban plumas que provenían no del tributo, sino del intercambio de larga distancia, de este comercio que hacían estos señores llamados postecas, que viajaban largos trayectos para tener varias actividades y, entre otras, traer a Tenochtitlan para el uso del palacio estos objetos suntuarios que tanto se requerían. A la llegada de los españoles, en el otoño de 1519, Tenochtitlan formaba parte de la Triple Alianza con Tlacopan y Texcoco. Esta alianza mantuvo la tradición política de conformarse por 3 etnias distintas y surgió tras la independencia de los pueblos de Azcapotzalco. Esta ciudad también formó parte de una Triple Alianza que controlaba grandes regiones de pueblos tributarios y, en particular, a los mexicas les exigía un severo tributo a cambio de haberles permitido asentarse en sus dominios. Bueno, sabemos que a través de las fuentes que en Mesoamérica existían triples alianzas, ¿no?, de carácter político, económico, pero antes teníamos una previa que es la de Azcapotzalco. En realidad no la encabeza Azcapotzalco, son 3 pueblos, por eso son triples alianzas. Es Azcapotzalco en la parte oeste del lago, que es donde se asienta el pueblo tepaneca, la que encabeza Coatlinchan en la orilla este del lago de Texcoco, y en el sur están los diferentes pueblos de origen tolteca, de una larga tradición en la Cuenca de México, y la cabecera o el pueblo predominante en el sur es Culhuacán. La isla de México es propiedad de los de Azcapotzalco y por lo tanto los tenochcas están bajo su yugo desde que fundan la ciudad en 1325. Y en 1427 llega Itzcoatl al poder. Él gobierna desde 1427 a 1428. Él en realidad es un tlatoani ilegítimo, no es aceptado por toda la Casa Real de Tenochtitlan. Y esa ilegitimidad le viene por su madre. Entonces, claro, cuando un ilegítimo llega al poder, muchas veces tiene que hacer bastante en pos de limpiar esa ilegitimidad. Bueno, entonces, ¿cómo llega? A través de una serie de pactos que realiza con Moctezuma I, otro de los tlatoani, hace una alianza matrimonial de tal manera que casan a sus respectivos hijos para que los nietos de estos 2 señores vayan a gobernar. En realidad lo que está asegurando es que su linaje quede al frente de la ciudad para siempre. Y así fue. Porque Moctezuma II, cuando llegan los españoles, es descendiente de uno de estos nietos de Itzcoatl. Eso por un lado. Entonces son alianzas matrimoniales, pero por el otro hay alianzas políticas. Entonces yo decía que en la parte occidental del lago está Azcapotzalco y en la oriental Coatlinchan. Lo que va a hacer Itzcoatl es una alianza con los señores de otros pueblos de estas 2 orillas, de tal manera que si ellos ganan la guerra, se van a convertir en los nuevos miembros de la Triple Alianza que Itzcoatl va a encabezar. Y así sucede. Entonces, uno de esos señores es Nezahualcóyotl, precisamente de Texcoco. Por eso Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl no, por eso Texcoco es tan importante cuando llegan los españoles. Pero lo que hace Nezahualcóyotl es quitarle el poder a Coatlinchan. Y lo mismo pasa en la orilla oeste. Tlacopan le quita su sitio a Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque ganan la guerra y entonces se forma esta nueva Triple Alianza
con Tenochtitlan al frente, que lo que va a hacer es sustituir a los pueblos del sur, particularmente a Culhuacán, que era la ciudad heredera del legado tolteca, del antiguo pueblo que estaba al mando o bajo el dios Quetzalcóatl. Los juegos políticos de alianzas y rivalidades se volvieron una debilidad que supo utilizar Hernán Cortés para desestabilizar a Tenochtitlan. Sin embargo, esta misma diversidad de organizaciones permitió que cada grupo tomara distintas posturas respecto a la colonización europea. Mesoamérica, antes de la conquista, era un mosaico de múltiples culturas, sociedades, diferentes niveles de organización económica, política, un mosaico lingüístico muy importante, y eso se refleja, por supuesto, durante y después de la conquista. Tenochtitlan encabezaba una institución hegemónica expansiva, conocida como Xcatl-Tlahtoloyan o Triple Alianza. Entonces muchos pueblos se movieron en relación justamente con los vínculos que tenían preestablecidos con esta Triple Alianza. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento de la conquista? Algunos grupos van a aprovechar, como Tlaxcala, como Zempoala, pues para cobrar las cuentas pendientes. Otros van a esperar el momento propicio para decidirse a actuar, como puede ser el caso de Xochimilco, como puede ser el caso de Chalco. Algunos más van a estar a la expectativa para ver si derrotan a sus rivales, que es el caso justamente de los purépechas de Michoacán, que sería un caso muy emblemático porque además es otro gran estado hegemónico expansivo, era la otra gran potencia militar de Mesoamérica después de la Triple Alianza, era sin duda los tarascos. Tenochtitlan han tenido un conflicto bélico enorme, larguísimo con ellos, dudan mucho qué hacer. Mandan embajadores, mandan gente para que les informe qué puede suceder, pero cuando ya tratan de hacer algo, establecer ya con más claridad el asunto, Tenochtitlan ya está sitiada, ya no tiene posibilidades de vencer, es finalmente derrotada. Entonces los tarascos van a tener dos opciones. Van a jugar, por una parte, con hacer un enfrentamiento militar, pero por otro lado, sí está la conciencia y la experiencia de que han destruido la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Tienen esa claridad, ha sido destruida. Entonces, las posibilidades de que ellos puedan realmente defenderse con éxito durante mucho tiempo de los nuevos gentes que vienen aquí y la alianza que ya tienen con Tlaxcala, lo ven muy complicado, entonces van a decidir tratar de negociar. Entonces, si bien al principio no van a enfrentarlos militarmente, sino que van a tratar de hacer un acuerdo pacífico, a la larga pues van a padecer básicamente lo mismo que van a padecer los otros grupos indígenas que sí fueron conquistados a sangre y fuego, y veremos cómo después del primer tercio del siglo XVI, hacia 1530 en adelante, van a haber incluso varias rebeliones indígenas en territorio purépecha, como parte de esta amalgama muy compleja de relaciones que van a establecer los grupos indígenas entre sí, con los castellanos y con los aliados de los castellanos. Es una relación extremadamente dinámica y muy movible. Gobierno de México.